con él. El Papa hubiera recibido a esta gente. Es más, ponía baños químicos en el Vaticano para los homeless. Les puso ducha, incluso algunos tuvieron alojamiento, incluso les consiguió otros alojamientos. De hecho, imagínate qué quilombo eso en el Vaticano, no tan sí, lujoso. Sí, pero él lo hacía y estaba todos los días preguntaba por ese tema. Mandaba un obispo que tenía, que estaba encargado específicamente del limonero, de dar vueltas por las calles de Roma. Él mismo salía a la madrugada muchas veces a hablar con ellos, así que in situ corroboró la situación. Lo mismo que hacía en Buenos Aires, digamos, no se hacía el distraído con el herido que estaba al costado del camino, y por supuesto, cuando hablaba con autoridades italianas, el tema lo ponía en la agenda. El Papa era incómodo cuando estaba acá en Buenos Aires para el gobierno, ¿no? En aquel momento gobernaba Cristina. ¿Era un Papa incómodo? Cuando vos predicás con el ejemplo, cuando vos sos verdadero y cuando no tenés código de omertá, o sea, no te importa de alguna manera que cuando decís la verdad salpiques inclusive a alguien que puede ser tropa propia, eso es incómodo siempre. Eso es incómodo siempre y por eso, obviamente, a ningún gobierno de turno, digamos, le conviene una persona como Bergoglio, ¿no? Que obviamente no iba a ocultar lo que estaba ocurriendo en el subsuelo de la patria, como tampoco ocultó lo que ocurría en el subsuelo del mundo. ¿No era incómodo el Papa para el poder internacional denunciando genocidio en Gaza? ¿No era incómodo el día que con una silla de ruedas se sentó frente a un pesebre con un Jesús envuelto en un pañuelo palestino? Claro que era incómodo. Acá directamente te pueden procesar por decir eso o por hacer eso. ¿Qué quedará de todo esto? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahora es cuando comienza a revalorizarse a nivel mundial todo lo que significó el Papa. En primer lugar... Sí, pero en la ciudad de Buenos Aires se está discutiendo si no hay que meterlos presos a los homeless. Sí, pero también mostraste una encuesta de qué piensan los argentinos respecto al Papa y que en la periferia profunda hay otra situación y yo creo que en alguna medida u otra eso que está en el consciente del pueblo se va a manifestar. A lo que voy es, a ver, lo primero dejó en ridículo a todo el poder, ¿no? Porque el tipo se va a vivir a Santa Marta con su zapato viejo, renuncia al salario, predica con el ejemplo, el verdadero evangelio de Jesús. No, y siempre se esperaba que en algún momento le iba a aparecer una valija llena de plata. Y Claro, no apareció. nunca. Iba en auto muy sencillo, rechazaba cualquier pomposidad, hasta su funeral, hasta el último suspiro, digamos, el Papa manifestó una humildad que hace pasar vergüenza hasta a muchísimos concejales, ya no digo diputados, senadores, vos viste que acá uno se convierte en concejal y bueno, cambia el auto, la Sí, ya tiene chofer. Exacto. Entre otras cosas, soy amigo del Papa y le fui 17 años porque nosotros tratamos de seguirlo y además éramos coherentes entre el decir y el hacer. Vos sos testigo que yo era trosco y me convertí, me fui convirtiendo y no cuando era Papa, sino cuando todo el mundo lo atacaba en Buenos Aires y nosotros teníamos la firme disposición y predisposición también de servir al prójimo. Y de hecho, cuando fui legislador, los 4 años consecutivos y estante escribano público, todos los meses devolvía el 60% del salario, no a la Alameda. A otras organizaciones de la sociedad civil, la Alameda se cagaba de hambre y yo salí con la misma moto con la que había entrado, ¿sí? Y fueron varias decenas de miles de dólares. Llevé el debate al Parlamento y dije, cobremos un director de escuela. Me decían, no es poco. Bueno, entonces subirle el sueldo de director de escuela. Pero cobremos un director de escuela o de hospital, porque en definitiva podemos servir perfectamente a la comunidad predicando con el ejemplo. Bueno, perdí 48-4, recuerdo. Y bueno, y claramente Francisco apoyó mucho esto. Pero además doctrinalmente lo que nos deja Francisco. Francisco nos deja una concepción del mundo donde aciertan el clavo en los problemas sustanciales que hay en el planeta. Un sistema que cada vez concentra más riqueza y cada vez Sí, más gente. y cada vez con una autonomía financiera. Por eso le quiero preguntar a José Ignacio de Mendiguren, que fue secretario general de la UIA. ¿Qué de todo lo que dice el Papa conmoverá algo a Milei? Dudo. Sinceramente, dudo. ¿Por qué? Milei lloraba. Pero a ver, antes de salir, perdón, lo digo de lo que pienso, buena fe, antes de salir llegó tarde porque estaba en una asociación, ¿no? Fundación, instituto, donde el titular había dicho que había que romper relaciones con el Papa, con el Vaticano. Antes de salir, pasó por ahí, llegó tarde por estar ahí. A la vuelta, después de escuchar todo esto, condecoró a este economista español, Huerta de Soto.
que exactamente es todo lo contrario a lo que predica el Papa. Usted uno dice si lo hizo a propósito. Pues, antes de ir, repaso, que no aflojo lo que pensé. Pedí perdón un día, pero voy para allá. Y a la vuelta hago este símbolo, el domingo, condecoro a una persona que está en las antípodas. Sin contar eso de llevar a Bullrich y Petovelo, cada una Bueno, yo creo- tenía su yo cuenta creo que hay pendiente con otros lo que decía temas. el Papa. Coincido con Alfredo, de que, interesante, Argentina no está fuera del mundo, ¿no? Lo que nos está pasando hoy en el mundo. El Papa era la única persona con una presencia internacional que estaba enfrentado a toda esta moda que Bueno, está acá se viniendo. discutía si era peronista o no era peronista. No, pero bueno, yo soy católico, la doctrina social de la Iglesia la tengo muy clara, siempre predicó lo mismo. Cuando fue el vicepresidente de Estados Unidos, unas horas antes de que fallezca, lo primero que le dijo, no estoy de acuerdo con el trato que le están dando a la gente. A los migrantes. A los migrantes. Siempre habló claro. Es más, me hago cargo de lo que digo, esto es lo que realmente le preocupa hoy a todo este movimiento que hay en el mundo de quién va a ser el sucesor. No, ¿y cómo Cuidado. retroceder? Porque vos ¿Cómo fíjate, ¿Quién va a volver a ponerse los zapatos rojos después de un No, Papa que andaba con zapatos pero eso es lo de que ¿Quién va a volver comicuel? al palacio? Pero vamos al Claro, fondo. ¿quién va a volver al palacio? Pero vamos al fondo. Vos fíjate lo que está pasando en el mundo. La gente enojada con la política en todos lados. ¿Y por qué? Por la desigualdad, como dijiste, lo que sucedió en el mundo. Nunca se creció tanto en el mundo como de la Segunda Guerra hasta acá. Y nunca creció tanto la desigualdad. Yo te pregunto, ¿producto de quién fue esta desigualdad tan grande, esta concentración tan grande? ¿De los países productores, de los países nuestros o de la especulación financiera? Y hoy, ¿qué te están proponiendo como salida? Profundizar ese camino. Enemigo de Bueno, la eso política. también hay que decirlo, hay una encíclica dedicada a la economía donde el Papa dice claramente, dice, bueno, cuidado con la especulación financiera que genera mega ricos. Fíjense lo que pasó esta semana en la Argentina, por ejemplo. Dos datos. Un fabricante nacional de colchones, de los más conocidos, Siemens, contó que le dijeron, dedicate a importar, pero dedicate a importar. Productores agropecuarios, el campo, a ver, que seguramente votó con las dos manos a Milei, le dijeron, hagan carry trade. ¿O no, señor Lester? Sí, efectivamente han planteado eso. El Papa tenía una O característica. sea, todo igual. financiero. La guita está en la bicicleta y el que produce pierde. Sí, y particularmente, ¿viste la discusión con Cristalina Georgieva? Después te lo voy a contar mejor, pero la discusión tiene que ver con una crítica, además de la intromisión de Cristalina Georgieva en las cuestiones políticas locales, con una crítica a todo lo que hizo el gobierno intentando promover o agitar, diría, el carry trade de manera acelerada después del acuerdo con el fondo. Volviendo Pero a Georgieva Focacero. lo aplaudió con las dos Sí. manos. Dijo que había que votar. Más o menos. Te digo que ahí Ahí- tiene, porque la discusión es si acumulan reservas o no acumulan reservas, es un poco más largo, pero hay una crítica importante respecto de Milei quiere hacer bicicleta financiera y Está bien, quiere... pero ya sabemos que esto en algún momento estalla. ¿O no, Vasco? Pero esto es más viejo que el agujero del mate. Es decir, siempre, vos fíjate que yo siempre digo que para mí el mundo es un gran casino, que está abierto las 24 horas. Cuando vos ves la diferencia horaria entre Frankfurt, Londres, New York y Tokio, está a las 24 horas abierto. El 90%, bueno, de lo sabe mejor que yo, de lo que ahí se transa son derivados financieros. Sí, sí, es circulación de la guita. Nada más, compro el petróleo que no tengo, te vendo el trigo que voy a tener, y solamente el 9-10% son economía real, ¿no es cierto? O servicios, bienes y servicios. Yo pregunto, Argentina, ¿qué puede hacer en ese partido, ese casino del 90? Nada. No, regalar plata como está regalando. Lo único que vos podés tener algo de influencia es la producción de bienes y servicios. Hoy el gobierno que tenemos es el grupié de ese casino, digamos. Todos son de ese lugar, acá no hay uno que te pueda plantear cómo vamos a generar. No, digo, hay que decir que al dueño de Fenoglio, que es un fervoroso admirador de Milei, el BID le va a prestar plata Rapa Nui. para que haga, de Rapa Nui, para que le va a prestar 3.000 millones de dólares para que termine una planta. Eso sí, se tiene que apurar porque si no los chocolates suizos van a ser más baratos que los argentinos, como sigamos así. Claro, pero vos tenés esto. Nadie hoy dice cómo se paga esta deuda. Nadie dice, vamos a seguir exportando trigo a $200 o fideos a 2.200. Vamos a exportar maíz, hoy vamos a seguir vendiéndole trigo a los brasileños para comprarle el pan, como está pasando.
Vamos a venderle maíz para comprarle los chanchos, otra vez, 7 kilómetros de cola Chile. El Papa habla de la devolución de la deuda del norte al sur y cómo el sur fue explotado y tiene que ser reparado, el sur global. Y el Papa plantea en su doctrina una estrategia, una caracterización. O sea, que se van a una apurar a táctica, enterrarlo, digamos. Una táctica y un método, que no sé si lo percibieron. A ver, el Papa en el Laudato sí plantea claramente, bueno, paradigma tecnocrático, este sistema que explicó muy bien el Vasco, explica cómo se descarta cada vez más personas, cómo cada vez hay millonarios más millonarios, se ponen más pobres, caído el sistema. Y sin embargo, si vos haces la misma encuesta que mostraste hace un rato, en cualquier país van a decir lo mismo. O sea, el Papa dice en el Laudato al final, sin embargo, el 90% de la población mundial cree en el prójimo, cree en el bien común, aunque tengan diferentes religiones o aunque sean buenos samaritanos. Entonces, el Fratelli Tutti, la segunda encíclica más importante, se basa en la declaración de Abu Dhabi, que es el primer acuerdo que hace el cristianismo con los musulmanes, que luego se continúa en Irak y luego en Indonesia, porque el deseo del Papa era construir un frente interreligioso que generara nuevas mayorías, porque para poder avanzar hacia esa sociedad que el Papa quería, justa, inclusiva y sustentable, Había que frenar la especulación financiera. obviamente esto se lo hace agrupando mayorías y para eso había que romper los prejuicios, por ejemplo, entre los católicos y los musulmanes. El trabajo que hizo el Ahora- Papa, pensá que arriesgó la vida en Irak Terminó. y arriesgó la vida en Indonesia, donde tuvo atentados, justamente para sellar ese acuerdo, porque sabía que si los musulmanes y los católicos se agrupaban, la mayoría del planeta iba a empezar a presionar a sus gobiernos en otra dirección. ¿Y el gobierno cambiará después de ver al Papa, Javier Calvo? No, ¿qué va a cambiar? Sí, le va bien así. Porque es muy claro lo que venía planteando históricamente el Papa, las diferencias que planteó con este gobierno, pero también era respetuoso de las votaciones, de la elección democrática de cada país. Tuvo que ser respetuoso que Trump volviera al poder, tuvo que ser respetuoso que en Italia ganara la derecha y que gobierne Italia, nada menos, y tuvo que ser respetuoso de que en la Argentina gane Milei. Está bien, pero se abuenará, dejará de insultar a la gente. No, es más, con ese mismo discurso que viene sosteniendo Milei, va a ganar probablemente en las elecciones, por las mismas encuestas, que eso hay que explicar en algún lado, algún sociólogo deberá explicar por qué la enorme mayoría que está de acuerdo con las ideas del Papa, después a la hora de votar en la urna, vota ideas opuestas Por la a inflación, la del Papa. por el desastre de la inflación Bueno, que es entonces, Roberto. Y los errores alguna que hemos cometido. explicación También hay hemos que cometido errores. alguna explicación hay que dar. También hemos cometido errores. Claro. Porque esto que sucedió en el mundo, pues nosotros, una cosa es equivocarte, pero otra cosa es tener claro el camino. Argentina lo hemos dicho muchas veces y no es voluntarismo, tiene un futuro extraordinario. El debate con la gente adentro o con la gente afuera. Sí, o como Este decís desarrollo, vos, es Nigeria o o- Noruega. Pero la gente Miremoslo. adentro trabajando dignamente y Por no supuesto. arrastrada por planes, claramente. Eso fue un claro error feudal, de alguna manera, de arrastre feudal, que el propio Papa lo denunciaba en el Laudato. Decía, los planes sociales son importantes en la emergencia de coyuntura. Si se prolongan Sin en enamorarse. el tiempo, estoy citando un textual, si se prolongan en el tiempo le quitan la dignidad a la gente. Y hay gente que no lo entendió. ¿Sabés que, en serio, cuando uno releva, en general nosotros tomábamos lo que decía el Papa y tomabas, bueno, alguna frase en particular. Ahora, cuando ves todo lo que hablaba de economía, es un montón. Es una Por teoría supuesto. propia de, podríamos decir, la teoría del Papa. En serio, es un montón. Que es la doctrina Y habla social de la Iglesia. de dos cosas muy importantes en general. La desigualdad es el eje transversal. Un Papa latinoamericano. Bueno, habla de desigualdad, habla de los ricos, habla de la desigualdad más que de la pobreza. Y la otra cuestión es lo que dice Gustavo, la cuestión del empleo, que la habla pensando en el empleo con características de seguridad social, es decir, con Trabajo empleo de con calidad. derechos. Sin Tal embargo, cual. el señor Pablo Tigani, debo decir que es el que más insiste en que este es el país de la timba y lo sigue siendo. Exactamente, no es un daño colateral, es el centro de la política de Milei. O sea, la idea de este grupo... El dólar barato, de la plata dulce y la Exactamente, bicicleta. y fácil, porque además no es complicado. De todos modos, yo creo que ahora, en realidad, en lugar de querer retomar la bicicleta, no digo que algunos no van a venir y van a hacer algo, la idea era asegurarse el dinero para que salga la que ganaron en el 24 y en el primer trimestre de
2025. Es el centro de la política. Vos ¿Y fíjate después? que tenemos un ministro de Economía que es multimillonario. Y no la tiene acá, El seguro. presidente del Banco Central. Son gente millonaria. ¿De qué laburan? Estos tipos vos lo ves con un espíritu de patriotismo, con algún tipo de carga por los pobres, alguna noción evangélica de lo que es la vida. Nada. Cero. Es gente que su Dios es el dinero. Vos fíjate, en los evangelios, de casualidad vos sos el único que es un cristiano reformado acá, ¿no? Porque no me gusta protestante. Vos en los evangelios no vas a encontrar un solo versículo que hable de acumulación. Exacto. Ni uno vas a encontrar. Y por supuesto, no vas a encontrar en las cartas Vas a paulinas. encontrar en todo caso alguna condena a la usura, ¿no? Claro, hay condena a la usura, hay exhortaciones a los ricos. No es que hay una visión donde Dios hace diferencia entre ricos y pobres, porque Jesús vino para ricos y pobres. Pero lo que sucede es que las exhortaciones son porque, a ver, hay un versículo clave que dice, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Vos fíjate, ¿qué podría hacer? Alguien podría decir, nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad gente que es de derecha, que tiene una visión calvinista de la vida, pero no dice no se puede servir a Dios y al comunismo, no dice no se puede servir a Dios y al islamismo, dice no se puede servir a Dios y a la riqueza, dinero, porque a exacto. uno lo amará y al otro lo Mientras tanto, aborrecerá. esta semana empezó a mover